Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de impactos del COVID en el crédito al consumo. Tenemos dos invitados de honor, Javier Velázquez y Juan Pablo Zorrilla, los dos cofundadores y CEO de Resuelve tu Deuda. Además de ser grandes amigos, compañeros de la universidad, son, diría yo, de los emprendedores más exitosos en México que conozco. No sé si es que conozco pocos. Es probable. No, la verdad es que es un placer tenerlos aquí. Ya nos darán más datos, pero son un ejemplo claro de que las cosas cuando se hacen bien, con ganas y con valores, pues se obtienen resultados. Muchas gracias por estar aquí, compartiendo un poco de lo que están viendo. Y bueno, pues les dejo aquí el panel. Mil gracias, Juanjo. Igual, pues muy buenos días a todos. Buenas tardes para ti, que andas por allá del otro lado del mundo. Y sí, digo, antes de pasar a la presentación que traemos, yo soy Juan Pablo Zorrilla. Como bien dice Juanjo, no somos economistas, entonces tampoco crean que la plática va a ir mucho hacia allá. Es más bien darles una visión a partir de lo que hacemos día con día en Resuelve tu Deuda, y eso es estar muy cercanos a la economía, pero de a pie, ¿no? A la economía del usuario de tarjeta de crédito que está allá afuera rifándosela. Entonces, esa es más bien la visión que trataremos de transmitirles. Ya decía Juanjo, somos ingenieros industriales, tenemos por ahí un MBA, entonces realmente no es un tema profundo o no intentamos tampoco descifrar la situación económica ni del país ni del mundo. Es meramente una visión a partir de lo que vivimos día con día. Y adicional a eso, pues el decirles que, como seguramente ya bien saben, es difícil conseguir data, difícil conseguir información en México, particularmente. No hay mucha información pública, y la que hay normalmente está un tanto revuelta o no tiene luego la suficiente capilaridad para poder hacer análisis. Entonces también, pues que sepan que este fue un esfuerzo bien grande del equipo de Resuelve, que ayudaron con toda esta presentación, para poder contrastar datos entre Comisión Nacional Bancaria de Valores, entre Banco de México, entre NIF, con datos de internos, en fin, ¿no? Y tratar con esto, pues darles una perspectiva, como les decía, de qué es lo que nosotros entendemos que está pasando actualmente en este momento, y qué es lo que vemos que podría pasar en el tercer trimestre de este año o hacia el cuarto trimestre de este año, por los impactos de pues esta pandemia y lo que podría estar sucediendo en el sector de crédito al consumo. Sobre todo, pues yo creo que todos tenemos en la mente esa preocupación o ese ruido de decir, bueno, no, la gente va a dejar de pagar sus créditos, y eso cómo va a afectar a la banca y cómo va a afectar al final del día a todo el sistema financiero mexicano, ¿no? Entonces, otra vez, este es un approach, una idea de llegar, un acercamiento, de llegar a esa información a partir más de lo que vivimos día a día, que a partir de una interpretación o un estudio económico muy profundo, ¿no? Con eso, pues, Javi, te dejo también a que te presentes. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Juanjo por la invitación. Como platicaba Juan Pablo, junto con él fundé Resuelve. Empezamos en el 2009, regresando de la maestría en Estados Unidos. Yo estoy más del lado de operaciones en Resuelve. Llevo la parte de crédito, la parte de finanzas, la parte de tecnología.
la parte de postventa. Entonces, aquí les estaremos platicando, como decía Juan Pablo, cuál es nuestra perspectiva de lo que tal vez pudiera pasar en los próximos meses, específicamente del crédito al consumo en México. Buenísimo. Entonces, la idea es hacer una presentación relativamente breve, de tal vez 35, 40 minutos, y dejar espacio también a preguntas y respuestas. Vamos a ir a través como les decía, Lo primero es darles un contexto, cómo entonces vamos hacia números de cartera, crédito, cómo se ha ido moviendo todo esto y qué tan estamos en la crisis ESG. Platicarles un poco cómo funciona nuestro modelo, qué es lo que hacemos en Resuelve tu Deuda y por qué a partir de eso es que interpretamos o entendemos esta realidad. Y por último, explicar un poco el por qué creemos que hacia el tercer trimestre de este año es que se podría venir una descomposición justo en estas carteras de crédito que vemos. Perfecto. Entonces, en esta primera lámina, como les decía, también creo que sirve para este contexto entender de qué tamaño o de qué monto, tamaño es lo que estamos viendo. Javi, creo que traes una presentación anterior, ¿no? Déjame ver, la veo en la pantalla. No, espérame. Creo que soy yo. No, está perfecta, ya. Perdón, era yo. Entonces, lo que vemos, como les digo, es este tamaño de cartera y de qué dimensión puede ser el golpe si esta cartera se fuera descomponiendo, ¿no? Hablamos de una cartera total de crédito de 5 billones de pesos, que no son lo mismo que billones de dólares, como todos sabemos, ¿no? Entonces son 5 millones de pesos, de la cual el 20%, o una quinta parte prácticamente, es la que pertenece o es la cartera de crédito a consumo. Y de toda esta cartera, de esos 5 billones de pesos, estamos hablando de 121,000 millones de pesos, que es la cartera vencida. Si le damos a la siguiente, lo que van a ver es cómo se dividen en 3 grandes rubros esta cartera, donde tenemos la cartera comercial, la de consumo y la de hipotecario. En comercial entra toda la cartera de crédito a gobierno, crédito a empresas. En consumo entran tarjetas de crédito, personales, nómina y algunos otros. Y en hipotecario, pues obviamente todo el crédito de vivienda. Entonces, en esta lámina lo que vemos ya es el detalle, un siguiente segmento que es solamente la cartera vencida. Naturalmente, por el tamaño de la cartera comercial, vemos que su cartera vencida es la más grande, con 49,000. Ya te me fuiste en adelante, Javi, nada más para terminar de ver la dimensión aquí, de 49,000 versus una de consumo de 37,000. Pero cuando comparamos tamaños de carteras, pues les diría que la comercial es 3.5 veces más grande que la de consumo. Entonces, obviamente tiene una cartera más sana, otra vez, porque a quien se le presta es a gobierno, que tiene una cartera vencida prácticamente muy baja o mínima, ya que está pues, al final del día respaldado o garantizado por el gobierno mexicano. Y la cartera que va a empresas, pues también presenta una cartera vencida bastante baja. No tanto así en consumo, donde las proporciones cambian, ¿no? Entonces, hoy la visión, como les decía al principio de la plática, es entender qué está sucediendo a partir de inferir de lo que está pasando en la cartera de consumo, ¿no? Que es como un primer impacto en la economía de a pie. Con eso, entonces, vamos una capa más de zoom, es decir, la siguiente lámina, donde vemos que consumo se divide en básicamente estos 5 rubros. Es tarjeta de crédito, nómina, personales, automotriz y algunos otros créditos, ¿no? Como adquisición de bienes duraderos, básicamente, bienes inmuebles, en fin. Aquí lo que vemos es la concentración que hay en los primeros 3 rubros. Estamos hablando de tarjeta de crédito, nómina y préstamos personales, donde prácticamente concentramos alrededor de 35,000 millones de pesos, solamente de cartera vencida.
Aquí podrán encontrar datos donde después verán que está, por ejemplo, el IMOR, que es el índice de morosidad, que contempla solamente esta cartera vencida, que son, digamos, deudas no pagadas en todavía un plazo, una fase temprana. Y luego está el IMOR A, o el índice de morosidad ajustado, que ese sí contempla lo que se conoce como cartera castigada de los últimos 12 meses. Esa cartera castigada es la que el banco normalmente ya saca o borra del balance, justificado a partir de decir que no puede ser cobrado, ¿no? Es una cartera ya incobrable, y entonces se sale del balance. Y ese acumula, yo les diría, por lo menos de los otros 12 meses, otra cantidad similar a la cartera vencida. Entonces podríamos estar hablando de un tamaño de cartera vencida castigada de alrededor de 70,000 millones de pesos, que eso ha venido constantemente en la revolvedora haciéndose año tras año. Y me adelanto un poco al punchline, a decirles que pues no vemos hoy una posición mayor en esos indicadores. Otra vez, son indicadores que se pueden mover bastante rápido y que luego la información, pasarla a los reportes de Bancaria y Banco de México, toma tiempo, tarda, y entonces pues, no se ve tan inmediato. Y entonces ahí es donde va a ser interesante ver pues, la información que tenemos nosotros desde Resuelve tu Deuda, que sí la tenemos de manera inmediata, de manera diaria y muy tangible, ¿no? Entonces, en esa idea, en ese orden de ideas de también seguir comparando las dimensiones con lo que se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, la cartera de Estados Unidos de consumo, que es la siguiente lámina, se divide básicamente en auto. Aquí hay una categoría que en México es muy, muy pequeña, prácticamente inexistente y no va dentro de este halo, digamos, de consumo, que es la de estudiantil, el crédito estudiantil, que vean el tamaño que tiene Estados Unidos. Cambian aquí en orden de magnitud, ¿no? Aquí estamos hablando de 1,400 billones de dólares, o sea, más de $1 trillón en deuda estudiantil, que ha sido motivo de mucho debate en Estados Unidos de qué es lo que puede suceder con ese tipo de deudas. Y creo que hoy todavía se pone más a prueba, derivado de lo que está sucediendo con la pandemia, con este COVID, donde ya no hay esa ni siquiera educación física, y entonces la gente se empieza a preguntar si lo que está pagando o lo que le cobraron, lo que tiene que pagar en términos de deuda, realmente tiene un valor. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, hay tasa de desempleo muy alta, entonces aquel que estudió tiene una certificación, dice, oye, yo invertí en este certificado que ahora pareciera no tiene posibilidad de darme un retorno sobre la inversión que yo hice, entonces me cuestiono si debería de pagar ese crédito o no que obtuve para estudiar. Y dos, oye, yo pagué probablemente, o estoy pagando ahorita un excedente sobre el valor esperado que yo pensaba recibir, que era ir a un aula y recibir esa clase, ¿no? Entonces creo que se va a poner muy a prueba este sector en Estados Unidos, veremos cómo evoluciona, y pues bueno, creo que se da motivo y kilometraje para tener una plática muy extensa de qué es lo que podría suceder con esa cartera. Vean tarjeta de crédito, el tamaño de tarjeta de crédito de la cartera, de 830 billones de dólares. También aquí hay ciertas diferencias, hay quien lo trata de redondear más hacia los niveles de $1 trillón también, que serían 1,000 billones de dólares, ¿no? Las cifras empiezan a ser gigantescas, pero bueno, tomamos como les digo, de datos de la Fed, de lo que nos otorgan a cierre del 2019, y en la siguiente lámina lo que vemos es ya una comparación para dimensionar, ¿no? Cuando nos dicen, no, bueno, es que Estados Unidos es un mercado más grande, pues ¿cuánto más grande puede ser? Bueno, pues por lo menos en este sector es 50 veces más grande. Y sí es un dato de llamar la atención, porque pues, se ven, como les decía, en cambio de orden de magnitud, ¿no? Cuando comparas 830 billones de dólares de deuda en tarjeta de crédito versus los pocos más de 17 billones, ¿no? 830 contra 17, pues suena hasta en algún momento ridículo, o lo que creemos, esto suena a que hay un amplio margen, un amplio espacio de oportunidad ahí
que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo con todo el tema de inclusión financiera y de penetración del crédito. Para darles otra mirada, otra perspectiva de dónde también podemos sacar este número, porque créanme que cuando lo veo me sigue sorprendiendo, pues teníamos datos de la penetración de crédito en México como porcentajes del PIB, por ejemplo. En México andamos en números cercanos al 3%, en Estados Unidos es alrededor del 18%, entonces ahí tienes un factor de 6 veces más en términos de penetración de crédito. Si a eso le agregas, bueno, obviamente temas poblacionales y temas de montos de deuda, pues es que te da este factor mucho mayor de un efecto multiplicador entre lo que es penetración de crédito versus o comparativamente con los montos y con el tamaño de población, ¿no? Entonces, creo que esto nos habla de que hay una oportunidad interesante y en México, yo les diría, este sector ha estado últimamente con todo el tema fintech bastante movido, había estado más movido, yo les diría, en términos de sustitutos a este tipo de crédito, no medio de pago directo, y creo que hoy se está formando un subecosistema en términos de tarjeta de crédito donde hay por lo menos 7, 8 startups tratando de dominar este mercado. Uno de los más famosos, sin duda, Nubank, que es fundado por un colombiano, pero que arranca en Brasil. Si no han oído de ellos, la verdad es que es un caso muy interesante. Oímos mucho de los Rappis y de los Ubers y demás de este mundo, pero el caso de Nubank es un caso creo que muy interesante, es uno de los startups que en 5 o 6 años ha logrado valuaciones de arriba de los 10 billones de dólares, entonces sin duda es algo digno de voltearse a ver, con gente muy, muy capaz al frente, ¿no? En este orden de ideas, pues vemos que la cartera vencida pues, también está prácticamente en términos de proporciones muy similar a la de Estados Unidos. También muchas veces pensamos que las carteras vencidas de México son mucho peores que Estados Unidos o tendemos a pensar eso. La realidad es que no. La realidad es que estamos en márgenes muy, muy similares. La verdad es que también la banca hoy ya es una banca global con políticas globales donde pues se manejan muy similar a lo largo de múltiples países y creo que eso también da como resultado el que tengamos estos números similares y adicional que también pues podamos ver que el sistema financiero mexicano está bastante sólido y yo les diría preparado incluso para enfrentar una potencial crisis como la que vemos que se pudiera dar, ¿no? Entonces eso es un poco para dimensionar cómo se ve México, Estados Unidos, que siempre pues tenemos ahí en la mente y es bueno tenerlo como en el espejo retrovisor, el compararnos contra un país como nuestro vecino del norte, que pues es una economía 10 veces más grande que la nuestra o más, ¿no? La primera economía del mundo. Entonces, pues ahí vas encontrando como esos factores y dices, bueno, pues si hay una penetración de crédito 6 veces mayor en relación al tamaño de la economía y la economía es 10 o 12 veces más grande, pues hace sentido que tengamos estos efectos de tantas veces más grande el mercado de tarjetas de crédito versus México. En la siguiente lámina, lo que vemos, creo que aquí ya empezamos a entrar más en materia de lo que es este tema de entender si va a haber un escenario apocalíptico, ¿no? Donde podamos ver que van a empezar a explotar las carteras de crédito en los bancos. Pues aquí lo que vemos es una historia desde el 2005 al 2020, o sea, los últimos 15 años, de cómo ha evolucionado la cartera de crédito de este sector del crédito al consumo, que es tarjeta de crédito específicamente, la vigente o la activa versus la vencida. Claramente vemos un pico importante acercándose a los 20,000 millones de pesos. Otra vez, esto es solamente tarjeta de crédito, entonces andamos en los 20,000 millones de cartera vencida en el 2009, ¿no? Que es ese pico más alto de la línea verde, con una cartera que rondaba los 230, 240, ¿no? Entonces,
esa es otra vez solamente cartera vencida, es el IMOR. Si a eso le aplicábamos también vencida, piensen que se va un poco más del doble. Y entonces podríamos pensar que en esos años del 2009 llegamos o nos acercamos a tener ese IMORA, ¿no? Índice de morosidad ajustado, cercano a los 20%, ¿no? Una cartera cercana a los 200,000, superior a los 200,000 millones de pesos, con cartera vencida y castigada que podía alcanzar los 40-45,000, ¿no? Incluso en nuestro modelo financiero del 2009, donde levantábamos capital en esos años, un poco también con la tesis de venir de esta situación de crisis, en ese momento crisis financiera, o más bien una crisis financiera ocasionada por el sector o la industria de servicios financieros, llegamos a calcular esa cartera vencida castigada incluso hasta cercana a los 60,000 millones de pesos. Les digo, hay bastante variación entre los datos dependiendo de la fuente que la tomes y luego cómo puedes hacer esa inferencia y si cortas esa cartera castigada a un cierto periodo, ¿no? Y eso es lo que puede moverte los números. Aquí, para hacerlo mucho más cercano a la data disponible, lo que vemos es justamente eso, ¿no? Entonces, solamente cartera vencida reportada de los bancos y vemos ese pico. Lo que intentamos ilustrar con esta gráfica es más bien la tendencia que ha venido teniendo esa cartera vencida con respecto al crecimiento de la cartera activa. Y entonces, lo que vemos es que la conclusión que nos daría esta gráfica es que la cartera de crédito al consumo de tarjeta de crédito ha crecido de manera sana, que la proporción de activa versus vencida se ha mantenido en buenos niveles. Sin embargo, viendo la oportunidad que les decía en la lámina anterior, donde contra Estados Unidos estamos 50 veces más pequeños, pues eso también nos habla, como decía Juanjo al principio, ¿no? Pues no es que seamos muy buenos emprendedores, es que conoce a pocos, pues aquí no es que sean muy buenos acreditados, es que son muy pocos, ¿no? Entonces esos pocos pues son muy elegidos, ¿no? Son muy escogidos y entonces pues tienes una buena fuente de pago. Lo interesante en esta discusión de una inclusión financiera, pues es justamente otorgarle crédito a aquellos que no tienen historial, que no han tenido un producto, un servicio financiero, que no son cercanos a la banca y que entonces ahí sí te pueden empezar a hacer una distorsión o te pueden meter mucho más ruido a este ratio de cartera vencida contra castigada. ¿Qué vemos? Bueno, pues que hoy nos estamos acercando a niveles de montos absolutos de lo que se tenía en 2007, 2008, nos acercamos hacia esos 15,000, pero de manera bastante, les diría, sana, ¿no? Porque la cartera ha venido creciendo. Aquí lo que vemos es justamente esa cartera cartera vencida del crédito al consumo, ya en un 4.7%, y que se ha mantenido en esos rangos, esos márgenes. Yo lo que les diría aquí es una cartera de crédito, de cartera de crédito, de tarjeta de crédito, está diseñada para aguantar o tener efectos de shock que tal vez llegar a 8, 10%, ¿no? Cuando tú sacas del unit economics, si quieres verlo, de un cliente de tarjeta de crédito y calculas, quitando ya costos de adquisición, le metes meramente costos de fondeo, costos de operación y le metes la pérdida, pues aguantan esos niveles. Se empieza a estresar muchísimo el modelo y empieza el portafolio a seguramente empezar a tener pérdidas cuando te vas arriba de ese 12, 15%. Eso fue lo que empezó a pasar en el 2009, donde vimos bancos que llegaron a tener sus carteras de tarjeta de crédito con cartera vencida superior al 20%, 25, 30%, y ahí el negocio empieza a reventar porque ya no aguanta, obviamente empieza a perder dinero porque tu pérdida es mucho mayor de lo que puedes recuperar con la tasa de interés que tenías previamente, ¿no? Entonces aquí es un poco también pues, ver esa estabilidad que se ha tenido en el IMOR de los últimos prácticamente 10 años y que pues eso debería de dar también confianza de que a la persona que está hoy acreditada debería de tener la capacidad de pago, incluso bajo condiciones adversas como las que estamos viviendo. La pregunta aquí siempre es, como dicen, ¿no? Lo que mata no es la bala, es la velocidad.
Entonces aquí habrá que ver si esta descomposición tiene una aceleración mucho mayor. Creo que lo que nos hace mucho ruido a todos, o lo que nos hace pensar mucho a todos que puede haber esta crisis, son varios de los indicadores macro que vemos, que llegaremos ahorita también a tener una fotografía de eso. En la siguiente lámina, lo que les quiero platicar, y ya un poco entrando hacia qué hacemos nosotros y cómo lo hacemos, muchas veces nos preguntan, oye, pero tú en Resuelve tu Deuda, que ayudas a las personas que dejan de pagar su tarjeta de crédito, les haces un programa donde ahorran para luego ir a negociar con el banco una quita y liquidar con un descuento. Tú, ¿cómo? O sea, si entiendo bien tu negocio, tú lo que necesitas que se dé es una crisis, ¿no? Y entonces, hoy con más razón nos voltean a ver como, no, pues es que el negocio de Resuelve tu Deuda es contracíclico y estos cuates seguramente llevan 10 años esperando a que se dé una crisis para ahora sí poder capturar el valor total del negocio. La realidad es que no. La realidad es que nosotros con esta lámina lo que les queremos transmitir es que en estos últimos 10 años, claramente pues empezamos con una operación muy pequeña en el 2010, donde pudimos atender a un total de 2,000 clientes, para llegar hoy a este 2020 y poder atender solamente en México a más de 30,000 clientes, ¿no? Entonces, ese crecimiento que se ha dado bajo condiciones, donde ya veíamos en la lámina anterior, de una cartera de crédito sumamente sana, con una relación de cartera activa, cartera vencida sana, en números sumamente buenos para la banca, y aún así nosotros crecemos, ¿no? Entonces uno ahí se pregunta, bueno, ¿cómo puede pasar algo así? Bueno, lo que sucede es que al final del día, el tamaño de esa cartera vencida, que les decía, calculamos entre 40 y 50 mil millones de pesos, tiene un tamaño tal y tiene un número de personas allá adentro que calculamos en cerca de 1 millón de personas, que al final del día pues te da la capacidad de, cuando estás creciendo a niveles de 30,000, 40,000 clientes, pues que sigas creciendo sin necesidad de que haya ninguna crisis, ¿no? Entonces, nosotros como lo vemos, incluso es que en el largo plazo, las crisis sí nos hacen dar un salto, un pico, como veíamos en la gráfica de la cartera vencida, vamos muy ligados a ese crecimiento de la cartera vencida, pero después eventualmente pues cae porque viene todo ese periodo de recuperación, y si las carteras de crédito no crecieran, pues nosotros estamos más amarrados a ese crecimiento de las carteras de crédito a que haya una crisis. Si las carteras no crecen, las carteras vencidas tampoco crecerían y nosotros tampoco tendríamos a quién ayudar, ¿no? O sería en menor medida. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues una economía sana que siga creciendo en el mediano y largo plazo, donde nosotros podamos ir detrás ayudando a estas personas que se van cayendo, ¿no? del trenecito porque no pueden pagar. Y entonces, con eso, pues, ¿qué estamos viendo hoy, no? La siguiente lámina, lo que buscamos es que justamente entendemos o entender si actualmente, en este año, ¿no? 2020, de enero a mayo, ha habido un cambio en la gente, en su conducta, en buscar activamente una solución para resolver su problema de deuda. Y lo que nos hemos encontrado es que por lo menos hasta el cierre de mayo se ha mantenido muy estable, y lo que hemos visto, incluso cuando nosotros, mucho de nuestra forma de hacer saber a la gente que existimos es a través de marketing digital, Google, Facebook. Entonces podemos tener una medición muy tangible diariamente y lo podemos monitorear de forma muy clara de qué está buscando la gente allá afuera, ¿no? Qué está buscando la gente en Google y si está aumentando algún tipo de búsqueda de la que a nosotros nos interesa. Y entonces hacemos análisis de palabras como crédito, reparadoras de deuda, crédito en default o ya no puedo pagar, en fin, ¿no? Lo que hemos visto es que si acaso la que tuvo una bajada en abril y ahora tiene un repunte, es la búsqueda de préstamos como tal. Y entonces, lo que entendemos es que la gente hoy está todavía en una situación de previsión, está tratando de prever qué le va a pasar a su economía familiar en los siguientes meses, no necesariamente que hoy ya tuvo el golpe, o tal vez algunos ya tuvieron hoy el golpe y entonces están teniendo la necesidad de recurrir a un excedente a partir de contratar deuda.
Lo que vemos es que la gente hoy está haciendo una búsqueda, está incrementándose el nivel o el número de búsquedas de préstamos y de deuda para poder completar lo que necesitan, pues para enfrentar seguramente estos momentos de aquellos donde ya sufrieron un impacto en su ingreso, ya sea que sea un empleado y haya tenido que reducir su sueldo porque la empresa está en un sector que está sufriendo un golpe de entretenimiento, hoteleros, restauranteros, bares, en fin, o bien sea un emprendedor, empresario y su empresa pues también esté sufriendo y haya tenido que recortar gastos y entre esos gastos pues haya tenido que recortar parte de su ingreso. Entonces, eso es lo que estamos viendo a nivel búsqueda. Y aquí déjenme, hago una pausa en la siguiente lámina para explicarles qué es lo que hacemos. Creo que pues, también va a ser importante para que entendamos la fase final de la presentación, qué es lo que nosotros tratamos de entender, qué va a pasar, cuál van a ser las acciones que van a tomar las personas que hoy tienen un crédito de consumo, ¿no? Y por qué se puede dar esa dinámica. Nosotros en Resuelve tu Deuda atendemos, como les decía, personas que ya no pueden pagar su deuda, personas que dejaron de pagar sus tarjetas de crédito, atendemos también personas que dejaron de pagar préstamos personales, de nómina, tiendas departamentales, y lo hacemos a través de un programa de ahorro. Entonces, ¿cómo funciona? Imaginen una persona que, como pueden ver aquí, tiene una deuda total de 150,000 pesos, donde en la tarjeta 1 debe 30,000, en la tarjeta 2 debe 45,000 y en la tarjeta 3 debe 75,000, ¿no? Como pueden ver en la parte de arriba de la gráfica. Esa persona que debe 150,000, normalmente le pedirían un pago mínimo que ronda entre el 5 y 6% del monto total de la deuda. Ese 5 o 6% obedece a una lógica de si la tarjeta de crédito te cobra 5% de interés mensual, pues necesita el pago mínimo que sea un poquito más grande que lo que cobran intereses para que una porción de ese pago mínimo se vaya a pagar capital, ¿no? Bastante poquito, por eso la gente, su sentimiento es que si yo pago el mínimo, nunca acabo de pagar la deuda, porque yo pago y pago y pago y no baja. Bueno, sí baja, pero baja en una proporción muy pequeña, porque la mayor parte del pago mínimo se pago de intereses. Entonces, esta persona le pedirían un pago mínimo, pues yo les diría que cercano a los 7,000, 8,000 pesos. Y es una persona que ya no tiene la capacidad de pagar esos 8,000 pesos, pero sí tiene capacidad de ahorrar 2,000, que es lo que le proponemos en este plan, ¿no? Que se ponga a ahorrar 2,000 pesos mensuales y lo que estimamos obtener es un descuento del 70% sobre la deuda que esta persona tiene. Entonces, si nos vamos a la gráfica, lo que van a ver en el eje horizontal o en el eje de la X es el número de meses, que va de 1 a 22 meses, y en el eje vertical o en el eje Y, lo que van a ver es el monto de deuda, porque es importante mencionar que la deuda sigue creciendo, ¿no? La deuda sigue causando intereses ordinarios, moratorios, todo esto que se conoce como accesorios, ¿no? Que también son cargos de cobrada, más por los cargos de cobranza. Entonces, todo eso se va acumulando. Entonces, ¿qué pasa? Una persona entra con nosotros, su deuda 1 es de 30,000, empieza a ahorrar 2,000 pesos, que es lo que pueden ver en la línea verde, ¿no? Va a juntar en el mes 1 2,000, para el mes 2 ya tiene 4,000, para el mes 3 tiene 6,000, 8,000, para el mes 7 tiene 14,000 pesos. Y su deuda, la deuda 1, en ese mismo periodo del mes 1 al 7, sube de 30,000 a 38,000. ¿Qué pasa en ese mes 7? Nosotros logramos negociar con el banco un descuento, una quita, y de los 38,000 que debe en ese momento, va a acabar pagando 14,000. Aquí, para simplificar esta lámina y esta explicación, no estamos incluyendo las comisiones que cobramos. Obviamente no somos una ONG o no una asociación religiosa, ¿no? Entonces, pues sí, las asociaciones religiosas también cobran de alguna u otra forma, nosotros también cobramos, pero para efectos de esta lámina no estamos incluyendo las comisiones que cobramos. Entonces ahí liquida la segunda tarjeta, que tiene un adeudo de 45,000,
Para el mes 13, a partir de cuando entró con nosotros, ya subió a 72,000 pesos, pero del mes 8 al mes 13, esta persona logra acumular otros 15,000 pesos, y entonces esa tarjeta calculamos que con esa deuda de 72,000 la pueda liquidar con 15,000 pesos, y finalmente la tercera tarjeta, donde debía 75,000, pues va a tener un incremento, calculamos que se va a ir a niveles de 171, naturalmente también ahí, por eso tiene un descuento mucho mayor, prácticamente cercano a los 90%, porque ya tiene una mora muy, muy antigua, el banco ya hizo el write-off, ya borró la deuda de ahí, pues ya tiene un modelo de recuperación estimado bastante bajo, y estimamos que lo podemos liquidar de esos 171, bajarlo a prácticamente 18,000 pesos, y que con eso liquide esa tercera deuda. Y entonces esta persona en un periodo de 24 meses liquida esas 3 deudas. Así es como funciona la versión más simple de nuestro programa. Entonces, ¿qué podemos ver que nos indique a nosotros que hubiera una descomposición? Bueno, por un lado, que aumente la demanda de clientes que dejaron de pagar, pero al mismo tiempo pensar en aquellos clientes que ya están con nosotros, que están ahorrando esos 2,000 pesos, pues si la economía ya tuvo una descomposición tal que ya afectó a ese ciudadano de a pie, pues no podría ni siquiera ahorrar ya esos 2,000 pesos y dejaría de ahorrar con nosotros. Y entonces, pues perderíamos a muchos de esos clientes. Y ahorita veremos qué ha ido pasando en el tiempo. En la siguiente lámina lo que les queremos presentar es cómo se ve el horizonte, ¿no? El landscape hoy de los diferentes subgrupos por la forma en que pagan su tarjeta de crédito los clientes que hoy tienen una tarjeta de crédito. Y entonces, este dato, como les decía, en particular es difícil de obtener porque pues, es información que no publican muchos de los bancos, es información que Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria no tienen de manera segmentada. Lo tiene, por ejemplo, Banco de México solo tiene 2 métricas, los que pagan el total y los que no pagan el total. Dentro de los que no pagan el total, pues puedes tener varias clasificaciones, como los que están pagando más del mínimo, que están pues, en teoría bastante sanos, los que solo pagan el mínimo, que están en la antesala de la muerte, y los que ya no están pagando, ¿no? Ese dato ya no lo tienes, pero por ejemplo Banco de México da prácticamente que el 50% son totaleros y el 50% no son totaleros. Este dato lo obtuvimos de la ENIR y nos da una visión más optimista, que bueno que fuera así, donde tenemos un porcentaje mucho mayor de totaleros, 64%, solamente 17% pagan más del mínimo, el 14% está en pago mínimo, que es un dato pues que yo les diría muy relevante y pues a tomar mucho en cuenta, porque si el 80% de esas personas que están solamente caen en una situación de retar, van a pasar del lado de no pago, y pues podríamos viendo que un 11% adicional pasara a no pago, ¿no? Y entonces ahora ya tienes en cartera vencida o no pago un 16%, y como les decía, en esos niveles ya el modelo de negocio de tarjetas de crédito empieza a sufrir demasiado, incluso podría empezar a perder dinero, ¿no? Incluso con las tasas de interés que se cobran. Entonces, ese es un poco cómo está ese landscape, otra vez recordando o combinando con lo que hacemos nosotros y a qué tipos de clientes podemos atender. Nosotros podemos atender a aquellos que quieren pagar, pero no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina lo que vemos es cómo podemos dividir a estos clientes en un buen cliente, es el que quiere pagar y puede, ese es el cliente del banco. Uno que no quiere pagar y sí puede pagar, pues ese la verdad es un fraude, ¿no? Es un criminal, ese cuate es el que provoca que las tasas de interés estén tan altas, que no haya esa luz financiera suficiente, que no nos podamos poner a pensar en dar más créditos y más tarjetas de crédito a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, pues esas son las personas que tendríamos que erradicar y terminar con ellas, ¿no? Después, la falta de cultura financiera, pues es aquel que no quiere y no puede pagar. Yo lo que le diría ahí es, pues quédate o concéntrate nada más en decir que no puedes pagar, no digas que no quieres, ¿no? No tiene ningún caso decir que no quieres pagar, pero bueno, son muchos aquellos que están
la verdad, muy frustrados, muy enojados, muy molestos con el servicio que han recibido del banco, les ha parecido injusto los cobros que le han hecho, y entonces, a pesar de que esa es la realidad, pues asevera también que si pudiera no lo haría, ¿no? ¿Por qué? Porque le ha parecido un abuso lo del banco, en fin. Y finalmente, a los que le ofrecemos nuestra solución, que era, como decía, son aquellos que quieren pagar, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden? Porque no les alcanza, ¿no? Porque era esta versión de esta persona que les describí anteriormente, que tiene que pagar 8,000 pesos y solo le alcanza para poder ahorrar 2,000 pesos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de personas que ayudamos, los que están arriba a la derecha, y son los que estamos analizando para entender qué está pasando o qué podría pasar. Y con esto sí, vamos entrando ya al final de la presentación, donde lo que nosotros vemos como posible tendencia es que haya usuarios dentro de ese 64% que veíamos anteriormente, que hoy pagan el total, que ya no paguen el total y que ahora paguen el mínimo o poco más del mínimo, y entonces tengamos una ola de gente metiéndose a esta situación de no pago, que empieza a ser alarmante, peligroso. Que aquellos que quieren pero no pueden pagar, que es nuestro cliente, haya ese incremente la demanda de nuestro servicio, que otra vez les confirmo, hoy no hemos visto ese incremento en demanda, no hemos visto esa descomposición de un indicador como la cartera vencida, pero que podríamos verlo en el corto plazo, y que los que al final del día sí están queriendo resolver su problema, que están hoy con nosotros, dejaran de ahorrar en Resuelve, ¿no? Y se convirtieran en aquellos que pues ya no pueden ni siquiera con el ahorro que les pedimos en Resuelve tu Deuda para poder liquidar su deuda con un descuento o con una quita. Y entonces, pues ahí, eso sí ya pensarías en que los estás perdiendo de manera permanente y estarían saliendo del sistema financiero, lo cual les diría, pues sería un drama, ¿no? Finalmente, vemos que una de las fuerzas que nosotros entendemos que van a afectar de manera importante esta posible tendencia que vemos son dos. Una es una reducción de ingreso, ya sea por desempleo o porque no se está pagando el 100% del ingreso que se tenía anteriormente. Y dos, por el efecto que puedan causar el diferimiento de pagos. Entonces, en términos de índice de desempleo, pues vemos que todavía, por lo menos con los últimos datos, ahí el problema ha sido que INEGI dice que no puede recopilar esta información porque pues con el COVID no ha podido hacerlo, entonces no hay datos públicos a partir de marzo, pero sí por ahí vemos anuncios y titulares de prensa donde el IMSS reportó 550,000 empleos perdidos en abril, y Bank of America presentaba una proyección de hasta 1.2 millones de empleos perdidos. Si eso lo comparas con lo que está pasando en Estados Unidos, dame un segundito. Definitivamente. ¿Perdón? Voy a corregir eso para que puedan continuar con la presentación. Gracias, Pablo. Si eso lo comparas con lo que está viviendo Estados Unidos, pues vemos un índice de desempleo ya mucho mayor y en números pues absolutos mucho más grandes. Con esta pausa que hacemos ahorita para volver a poner la presentación, porque sí, las últimas 3 slides es importante tener el apoyo visual. Veo que Manuel Lugo, muchas gracias por la pregunta, nos pregunta, ¿cómo es el proceso en que negocian ustedes con el banco la quita? ¿De qué depende que se concrete algún porcentaje de quita? No sé si, Javi, quieras tomar tú esta, en lo que regresamos a la presentación. Pues la pregunta es ¿cómo el banco decide o toma las decisiones de qué quita ofrecer? Pues los bancos tienen un proceso ya muy establecido y unas estadísticas de recuperación de toda su cartera de crédito histórica. Y básicamente lo que tienen es una probabilidad de poder obtener de regreso lo que prestaron. Conforme a ese modelo de probabilidades y de estadística, el banco decide, dependiendo del cliente, el producto, la mora,
y algunas otras variables, lo que le puede ofrecer al acreditado. Perfecto. Si quieren, algunas de las preguntas, y veo, Jimena, de qué recomendaríamos hacer y esperar por parte del banco para tener esa relación saludable. Si quieren, pasamos a esta última parte. Vemos los datos macro, que como les decía, no hemos visto una mayor descomposición. Y pasamos, si quieren, al caso ya de Miguel, y con esto terminamos la presentación y pasamos a contestar estas preguntas, ¿no? Pensemos en Miguel, ¿no? Miguel es una persona que tiene hoy un sueldo de 50,000 pesos. Pensemos pre-COVID, tenía un sueldo de 50,000 pesos, un límite de crédito de 300,000 pesos en su tarjeta, es totalero de toda la vida, ¿no? Es parte de ese 64% que paga el total de su tarjeta. Con el COVID-19 lo que provoca es que haya una reducción en su ingreso del 30%. Entonces, pues bueno, se imaginarán que eso obviamente tiene un efecto bastante importante, relevante en la situación de Miguel. Y él, pensando en que esto es algo temporal, que va a durar tal vez nada más lo que dure el encierro y demás, dice, bueno, pues yo voy a seguir consumiendo de la misma manera, y además pues recibe una notificación que no entendió muy bien, no la tuvo muy clara, pero que le dice que puede diferir sus pagos. Entonces dice, buenísimo, pues yo voy a seguir consumiendo, difiero mis pagos, y ya luego cuando me vuelvan a pagar mi sueldo completo, pues le sigo pagando, y mientras pues pueda estar haciendo una pequeña reserva de cash por si se pone más difícil la cosa, ¿no? Y entonces Miguel pues siente que está siendo totalmente responsable y está haciendo un perfecto uso del diferimiento de sus pagos. Lo que no entendió Miguel, y esto lo vemos en la siguiente lámina, es que él arranca, pensemos en abril, liquidó el total de su tarjeta, entonces arranca con un saldo cero de deuda, tiene consumos por 50,000 pesos, y entonces pues acaba debiendo ese mes de abril 50,000 pesos, ¿no? Los intereses que le cobra el banco es del 5% mensual, entonces le cobra 2,500 pesos, y entonces su saldo de deuda es de 52,500. Bajo esa estructura, yo estoy asumiendo que no lo pagó, ¿no? Si tú no pagas la tarjeta, si no pagas el total, te genera esos intereses. El banco le dice, oye, tu pago mínimo es de 3,000, tu pago para no generar intereses es de 50,000, pero Miguel dice, pero yo entré al programa de diferimiento, entonces no tengo que pagar nada, no tengo que pagar el mínimo, no tengo que hacer nada, se difiere. Ya por ahí de agosto, que vuelva yo seguramente a recibir mi sueldo completo, pues ya me pongo al corriente, ¿no? Ya les pago. Y entonces, en mayo, arranca el mes pues con una deuda inicial de 52,500, recordemos que tiene un límite de crédito de 300,000, entonces siente el cómodo, tranquilo, vuelve a consumir 50,000 pesos, ahora su consumo total ha sido de 100,000, pero los intereses que se cobran, ya no, es sobre los 50,000 que consumió en abril, más los 50,000 de mayo, entonces se cobra intereses sobre los 100,000. El banco ciertamente no le va a cobrar interés sobre interés, que es plan de este diferimiento, pero sí le está cobrando intereses sobre la deuda que se tiene. Aquí creo que hay una enorme confusión por cómo se informaron los programas de diferimiento, y la gente que es usuaria de tarjeta de crédito cree que se le congelan también los intereses, y eso es falso. Se congelan los intereses, o más bien se trasladan al final de la tabla de amortización, en el caso de crédito hipotecario y en el caso de crédito personal. Pero en el caso de la tarjeta de crédito, al ser un crédito revolvente, no sucede así. Ahí sí se están cobrando intereses sobre el saldo adeudado que se tiene. Cada banco tiene ciertas diferencias, pero en general lo que les puedo decir es que a partir de incluso comunicados de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es que los intereses en crédito revolvente sí se estarían acumulando. No se obliga al cliente a pagarle y no se pone como si estuviera en moratorio, o sea, no se van a cobrar ningún tipo de interés moratorio porque sí se está accediendo a este programa de diferimiento, pero los intereses sobre la deuda que está afuera, ¿no?, que se tiene mantenida, sí genera intereses. Entonces, si seguimos esta tabla,
pues lo que vemos es que para el mes de junio, Miguel ahora arranca con un adeudo de 107,500, consume otra vez 50,000, se le van a calcular intereses sobre 150,000, para no meter, como les digo, interés sobre interés, se le genera ahora intereses de 7,500 y el saldo de su deuda ahora es de 165,000. Arranca julio con 165,000, consumos de 50, total de consumos que lleva es de 200,000, intereses del 5% sobre esos 200,000, su adeudo hoy acumulado ya es de 225,000. Llega agosto y en agosto el banco le dice, perfecto, a ver, arrancas con 225, consume otra vez sus 50, le calculan intereses sobre los 250, que son 12,500, y le dice, mi querido Miguel, me debes 287,500 pesos. Tu pago mínimo es de 17,250. Si no me das el mínimo, aquí sí ya vas a empezar a atrasarte y entonces ahora sí te voy a empezar a cobrar moratorios. Y además, pues Miguel aquí empieza a sacar sus cuentas y dice, pero a ver, yo consumí 250,000, ¿por qué debo 287,500? Y ahí es donde a él le podría parecer injusto, le podría parecer abusivo que el banco le esté cobrando 37,500 pesos de intereses, lo cual, pues yo creo que en la vista de todos, pues, no es ni injusto ni abusivo. Así fue el trato al que accedió Miguel. Y entonces, en pues, nuestra última lámina, lo que vemos es que Miguel, post-COVID, su sueldo no se ha ajustado, porque pues, ese ajuste no duró lo que duró el encierro, sino durará lo que sigamos viviendo de esta ahora denominada nueva normalidad o nueva realidad. Va a tener su límite de crédito prácticamente topado. Ahí hay un pequeño error, prácticamente está usando el 97% de su crédito, ¿no? Usó 287,500 de 300,000. Y entonces, pues básicamente, Miguel pasó de totalero de toda la vida a ser un cliente que tiene topada su línea de crédito, donde en manera técnica está sobreendeudado, porque hoy tiene que destinar prácticamente el 50% de su ingreso, de esos 35,000, tiene que destinar 17,250 al pago mínimo. Eso se define o se determina como una persona que está técnicamente sobreendeudada, que es aquella que destina más del 30% de su ingreso al pago de deuda. Entonces, lo que vemos, y con esto concluyo y pasamos a las preguntas y respuestas, y perdón que ya nos alargamos un poquito más del tiempo, si les robamos 5 minutitos más, yo lo que les diría es, lo que vemos es, Miguel entró pensando que su ingreso se iba a recuperar y entró pensando que el plan de diferimiento le iba a ayudar a solamente pasar ese bache, y la realidad que se encuentra Miguel y que pensamos que se van a encontrar un muy buen número de esos 2.7 millones de personas o créditos que pidieron diferimiento, ¿no? Veíamos en la lámina anterior la estadística, hay 7.9 millones de solicitudes de diferimiento, de las cuales 2.7 millones son de tarjetas de crédito. Lo que vemos es que las fuerzas que van a impactar a los usuarios como Miguel son que su ingreso no se haya restablecido y que siga teniendo un ingreso menor al que venía teniendo, y dos, que estos planes de diferimiento no hayan tenido la claridad suficiente y que generen esta especie de burbuja donde, como en el caso de Miguel, al cabo de los 4 meses de diferimiento, Miguel tenga una deuda prácticamente inmanejable, donde el pago mínimo represente un sobreendeudamiento y donde Miguel se sienta que fue abusado o que fue víctima, presa del banco que le está cobrando una cantidad de intereses que él nunca se enteró y no sabía, que son esos 37,500. Entonces, esa combinación de factores nos hacen pensar que se puede venir una oleada de no pago a partir de agosto y septiembre, y que eso sí pudiera empezar a afectar de manera importante a partir de este sector a todo el sistema financiero, donde empecemos a ver carteras vencidas muy elevadas que les compliquen de manera muy importante la salud financiera y los ratios de capital, deuda y demás a los bancos, ¿no? Entonces, si tuviera que concluir en un solo enunciado, lo que les diría es, hoy no hemos visto una descomposición en ninguno de estos rubros, seguimos viendo que la gente está actuando con cierta normalidad. La preocupación viene a partir de agosto, septiembre, donde regresamos y salimos de esos diferimientos
y donde la gente no haya podido recuperar el ingreso que venía teniendo pre-COVID. Entonces, con eso terminamos la presentación y nos pasamos a ciertas dudas que aquí tenemos. Javi, si quieres, pues digo, Jimena nos pregunta, ¿qué nos recomendarían hacer y esperar por parte del banco para tener una relación saludable y no llegar a ser una persona que no puede ni quiere pagar? Bueno, creo que va en varios ámbitos ahí, Jimena, pero yo lo que te diría es, creo que lo que puedes esperar del banco es que pues ellos tienen un negocio que mantener, ¿no? Entonces, nadie está en el negocio de prestar dinero para regalarlo. Entonces, lo que puedes esperar del banco es que va a querer cobrarte bajo los términos que acordaron, y que si no hay esa posibilidad de pago, vas a tener que llegar a un acuerdo. Y con eso contesto la pregunta de Manuel Lugo. Este proceso afecta a tu buró, sin duda, ¿no? Afecta porque al final del día cuando dejas de pagar, el banco te reporta como un mal pagador y empiezas a mover tu MOP, ¿no? Este Manner of Payment reportado en buró, que va avanzando del 1 al 9, y entonces, pues, obviamente va cayendo tu score crediticio. ¿Qué hacemos en Resuelve tu Deuda? Pues justamente mejorar tu score crediticio. Cuando llegas con nosotros con un score que está en la parte más baja porque le dejaste de pagar a todos tus bancos, conforme vas haciendo este proceso de ahorrar y liquidar deudas, que fue el que presentamos hace unos momentos, lo que va pasando es que tu score va subiendo, ¿no? Va mejorando de acuerdo a cómo vas liquidando tus deudas. Juanjo, no sé si puedes quitarle el mute a Javi. Me dice que sigue él en silenciado. Perdón, mi Javi. Quedó. Ya. Y pues bueno, Javi, ya que entraste al aire, Daniela nos pregunta, ¿la puedes ver? ¿Puedes ver el chat? Sí, en su experiencia, normalmente, ¿en qué gasta la gente el dinero que tienen disponible de su crédito? Es decir, ¿para qué usan ese dinero? En alimento, recreación, etcétera. Yo creo que tú tienes más claridad de estos datos, ¿no, Juan? De los estudios que has hecho del presupuesto y así. Sí, y digo, tenemos ahí estadísticas más detalladas y profundas, Daniela, pero te diría que lo dividimos en 3 grandes sectores, ¿no? La gente que ya llega, y hablo de la gente que ya llega con nosotros, que piensa en el perfil, que es el que ya dejó de pagar, ¿no? De totaleros y de gente que está pagando más del mínimo y demás, no tenemos tanta data. Pero de la gente que llega con nosotros, tenemos prácticamente en tercios, ¿no? 1/3 de las personas utilizó su crédito para financiar su negocio. Y entonces es pues, el típico emprendedor, micro, pequeño empresario que se le va atorando un poco el flujo y usa la tarjeta y le jala de acá y paga allá y de repente se le cayó el negocio que traía y ya no pudo pagar la tarjeta. Otra tercera parte lo utiliza para emergencias y ese fue lo que provocó pues un problema serio, ¿no? ¿Qué problema es el que crea? Que imagínate que paga una emergencia médica, paga una emergencia, llamémosle así, pérdida de su empleo y sostiene a su familia durante los siguientes 6 meses, y entonces lo que provoca eso es que caigan estos niveles de sobreendeudamiento. Entonces tienes otro tercero que usa la tarjeta para estas emergencias. Y tienes otro bloque importante, casi otra vez una tercera parte, que fue meramente una mala administración, ¿no? Personas que lo usaron para consumo, consumieron, tuvieron un X nivel de vida al cual no les daba el ingreso que percibían, lo usaron como un excedente de su ingreso pensando que lo podrían pagar y se empezó a volver una bola de nieve. Y si hay un momento donde hay una pérdida en mayor o menor medida del ingreso que provoca el que ya no haga pago y se vuelve una bola de nieve, ¿no? Entonces sería como a grandes rasgos en esos 3. Financiamiento de negocios, pagos por emergencia y consumo por una muy mala administración. Luego, de Cristian Alba, a partir de esta crisis financiera que esperamos se agudice en septiembre,
¿Crees que los bancos bajen tasas de interés en consumo, crédito automotriz e hipotecario? La respuesta es, la tasa de interés normalmente está ligada al riesgo que toma el acreedor. Entonces, quiere decir, entre más riesgoso te percibe el banco, te cobrará una tasa de interés más alta, porque entonces de esa forma cubre a todas esas personas que no le paga el banco. Ahorita, el riesgo en general para todos los bancos ha aumentado porque hay mucha incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? La gente con esta reducción de ingresos o que ha perdido su trabajo, pues es más difícil que puedan pagar un crédito. Pero del otro lado, tenemos las tasas de los bancos centrales que han bajado y están algunos en mínimos históricos. Entonces, eso quiere decir que para el banco es más barato financiarse. Pues probablemente lo que suceda es que el banco deje de dar crédito algo de tiempo en vez de bajar tasas de interés. Y ya cuando el banco se sienta un poco más seguro o que entiende mejor esta incertidumbre, empezará a dar créditos y probablemente esos créditos nuevos sean con una tasa de interés más baja de la que tiene hoy si las tasas de los bancos centrales siguen bajas. Entonces, por el momento no creemos que ahorita bajen tasas de interés. Luego, la siguiente pregunta te la echas tú, Juan. ¿Dejar de pagar un arrendamiento puro me causa problemas en el buró de crédito? Sí, la respuesta es sí. Tendrías que revisar justamente el contrato que tienes con la arrendadora, ¿no? Pero pues al final del día es un crédito y otra vez, dependiendo con qué institución, qué tipo de contrato tienes y demás, es con la empresa que estás tratando. Pero cualquiera de las grandes, pensemos en Unifin, Crédito Real, en fin, cualquier arrendadora o de cualquiera de los bancos, está obligada a reportarte a buró y entonces pues, ese arrendamiento es al final del día un crédito, lo van a reportar a buró y en buró va a aparecer que estás teniendo un no pago y ese no pago va a ir en decremento de tu score crediticio. Hay una pregunta en Facebook, pregunta Eliseo González. Buen día. Para crédito automotriz, ¿sucede lo mismo al aplazar el pago al mes de agosto con BBVA? La diferencia entre crédito de, por ejemplo, una tarjeta de crédito versus el crédito automotriz es que el coche está dado en garantía con ese crédito. Entonces, al tener una garantía, se trata de una forma distinta el préstamo y el banco, en un escenario de que no pagues, puede recuperar ese coche. Entonces, esa es una diferencia con el crédito automotriz. Luego, pregunta Marco Argüelles, después de una quita, ¿qué tan difícil es volver a tener una buena calificación en buró de crédito? Es decir, ¿qué acciones tomar o qué recomendaciones para obtener una buena calificación? Pues lo que pasa es, el buró de crédito, mucha gente llega y nos pregunta, oye, estoy en el buró, o ¿cómo sé si estoy en el buró? Y la respuesta es toda la gente en México que ha tenido un crédito en algún momento de sus vidas está en el buró de crédito. ¿Por qué? Porque nuestro buró de crédito, nuestras sociedades de información crediticia se conocen como un buró de crédito positivo. ¿Qué quiere decir? Que reporta tanto el buen comportamiento como el mal comportamiento. Entonces, si tú tienes un crédito y lo estás pagando, estás en el buró de crédito, pero con una calificación positiva. Y el buró de crédito es una foto que van tomando cada mes. Entonces, cada mes te toman una foto, ven si pagaste o no pagaste, toman la foto y luego al mes siguiente toman la siguiente foto y al mes siguiente toman la siguiente foto. Y es una historia de todas esas fotos de tu comportamiento de pago. Cuando tú recibes una quita, esa foto
que queda plasmada en el historial del buró, dice: Juan Pablo tuvo un crédito, no lo pagó completo, pero sí pagó algo. Cada acreedor tiene sus reglas para decidir a quién le presta y a quién no. La mayoría de los bancos, si no es que todos, tienen reglas que dicen: oye, si esta persona tuvo un crédito y pagó con quita, mi política interna es no prestarle. Sin embargo, hay ciertos acreedores que tienen políticas diferentes. Nosotros lo que hacemos en Resuelve tu Deuda para ayudar con esto es, una vez que liquidas todas tus deudas, te damos un crédito, que con este crédito empezamos a reportar al buró de crédito. Entonces, tu historia de esas fotos se ve que no pudiste pagar, que pagaste con una quita, pero que luego tienes un crédito el cual sí estás pagando. Y eso empieza a mejorar tu score crediticio y eventualmente los bancos tradicionales ya te pueden dar un crédito, pero sí tiene que pasar tiempo que tú demuestres que tienes un crédito, que lo estás pagando, para que el banco pueda tomar esa decisión y decir: bueno, sí, a Juan Pablo ya le puedo volver a prestar. Y otra vez, las políticas de crédito de cada banco son particulares. Hay unas que tienen diferentes reglas y por lo mismo no todo es igual. Luego tenemos una de Cristian Alba, que dice: ¿tu empresa, además de ayudar a clientes a liquidar deudas, dan alguna educación financiera para vacunarlos financieramente y evitar que vuelvan a caer en deuda? Buena pregunta, Cristian. Sí, mira, la educación financiera, y esto lo platicaba con Juanjo como con motivo de este webinar, la verdad es que pues, a nosotros en Resuelve nos encanta y nos apasiona el tema de las finanzas personales. Lo que hemos visto, lamentablemente, es que pues, cuesta mucho trabajo educar a la gente en términos de finanzas personales. La información está ahí, o sea, te metes a YouTube y podrás encontrar, sin miedo a equivocarme, cientos de canales de finanzas personales, tal vez ciertamente menos en español, pero sin duda habrá más de 10 canales de gente pues responsable y conocedora del tema. Si te metes a buscar libros, si te metes a buscar podcasts, o sea, información sobre finanzas personales es súper, súper vasta. El tema pues es lo mismo con el ejercicio, ¿no? Si te metes a buscar planes de entrenamiento para correr maratones, te puedes encontrar cientos o miles de ellos, o cómo ponerte todo fuerte y marcado y demás. El tema es que pues muchas veces a la gente cuando le preguntas ese tipo de cosas te dicen: oye, ¿quieres saber más de finanzas personales? Claro, me parece importantísimo, vital. Bueno, oye, pero tienes que hacer esto, tienes que ver tu presupuesto. Y ahí se empieza a perder y se empieza a diluir la emoción, igual que cuando pues, haces una dieta, ¿no? Oye, pues yo quiero estar bien flaco, quiero perder 20 kilos. Bueno, pues sí, güey, pero vas a tener que comer espinaca, vas a tener que comer chícharos y zanahorias. No, pues eso no me gusta, cabrón. Pues no, a nadie le gusta, ¿no? A todos nos gusta el pastel de chocolate, nos gustan los helados, nos gustan las carnes, nos gusta echarnos nuestro vino, cervezas. Pues sí, nada más que eso te va a engordar, cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos? Entonces, a tu pregunta, sí, y yo te diría que la vacuna no viene tanto por la educación que les demos, que es de manera natural, porque pues cuando llegan intentamos crear con ellos ahí en vivo un presupuesto, intentamos hablar de cosas como el ahorro, de tasas de interés, del impacto que tiene, de ese presupuesto, cómo impacta tu vida, cómo debes de vivirlo en diferentes categorías, en fin. Creo que el aprendizaje o la vacuna más contundente y que evidentemente tiene el sabor más amargo es que las personas que llegan con nosotros ya afectaron de tal forma su buró de crédito que no van a ser sujetos de crédito en por lo menos 6 años. Entonces, pues esa vacuna está bien dura. Yo te diría que más bien lo que hacemos nosotros es tratar de ayudarlos a que una vez que culminan el programa de liquidación de deuda, nosotros les ofrezcamos un crédito que manejen de forma correcta para que puedan ser pues, usuarios responsables de crédito. Porque la deuda o el crédito no es malo en su naturaleza, ¿no? Yo lo que siempre digo es,
hablar de crédito, hablar de deudas es hablar como de un taladro. Bueno, pues sí, si tú un taladro se lo das a un niño de 3 años o de 5 años, pues lo mínimo que puedes esperar es que haga hoyos por toda tu casa y por ahí algo más dramático como sacarle el ojo al hermanito o sacarse un ojo él, ¿no? Nadie en su sano juicio le daría un taladro a un niño de 5 años. Pero si ese taladro se lo das a un maestro carpintero, un maestro albañil, pues le estás dando una enorme ayuda para que su trabajo lo haga mucho más rápido. Pues con el crédito es lo mismo, ¿no? Si te dan un crédito, te están dando la posibilidad de avanzar, de crecer, de poder comprarte una casa, de poder formar una empresa, sin necesidad de esperarte a tener todo ese ahorro, ese capital reunido para poderlo hacer. Entonces, sí damos bastantes temas de finanzas personales. Sí creo que es un tema del cual hay muchísima información, pero depende mucho de la voluntad de las personas y muchas veces esa voluntad no existe. Y en nuestro caso en particular, la vacuna o el aprendizaje es en vida propia y es durísimo, y por eso es que la gente queremos que sale de nuestro programa no vuelve a entrar, no vuelve a caer con nosotros, o por lo menos eso no lo hemos visto, y creemos que sí hace un uso responsable del crédito, una herramienta fundamental. Hay una pregunta en Facebook de María José Rivar que dice, ¿qué hay de cierto que después de ciertos años un cliente que tiene deudas desaparece? A ver, ¿la puedes repetir otra vez, Juanjo? O sea, si yo soy buró de crédito, no pagué una deuda, ¿qué es cierto si en unos años ya no aparezco? Ya, ok. Las instituciones de información crediticia están obligadas a guardar tu data hasta 6 años después de tu último registro. Entonces, lo que pasa es, si tú hoy haces tu último pago y ya no vuelves a pagar nada, en 6 años se borra lo que hiciste hoy. Entonces, esa es como está escrito en la ley. Ahora, imagínate que tienes 40 años y de repente un banco o una institución crediticia se mete a buscar tu información y se da cuenta que que estás dado de alta en el buró de crédito desde hace 20 años, pero los últimos 6 no tienes historia. Entonces el banco ahí asume y dice, esta persona probablemente hace 6 años no pagó, no ha tenido otro crédito y por eso no hay un historial o hay esa como ventana de que no hay información. Es algo, o sea, cómo reportan las instituciones crediticias no es muy homogéneo. De repente te encuentras casos iguales que diferentes bancos lo reportaron de una forma distinta, pero en la teoría son 6 años para que tu historia se borre. Ok, creo que terminamos con las preguntas. Sí, creo que, con esta que contestó Javi ahorita se contesta también la de cuánto tiempo puede esperar uno para abrir otro crédito. Y pues el reto que enfrentan nuestros clientes creo que es ese justamente, ¿no? El volver a ser sujetos de crédito, porque pues imagínense el drama que una persona como Miguel, que tal vez está en sus 30s, llevaba un excelente historial crediticio y demás, y por caer en este bache, ya ahora no tiene acceso para ser cliente de un banco y poder tener un crédito hipotecario, por ejemplo, ¿no? O ya no puede hacer un fondeo para su empresa. Entonces, pues ese reto es gigantesco y es a lo que se pueden estar enfrentando muchas personas de esas 2.7 millones de solicitudes que vemos y que sí, sin duda es una preocupación y que al mismo tiempo, pues para nosotros representa una oportunidad de poder ayudar a todas esas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por los comentarios ahí que nos están poniendo de agradecimiento. Al contrario, ¿no?
el agradecimiento de nuestro lado, de permitirnos platicarles un poco qué es lo que hacemos y qué es lo que estamos viendo como expectativas, ¿no? Muchas gracias, Juanjo, ¿no? A ti, a FlipTrade y a la Bolsa por la invitación. Y también, pues, muchísimas gracias a todo el equipo de Resuelve que, como les digo, hizo esta presentación, a pesar de que luego es complicado obtener los datos, ¿no? Yo con eso me despido. Javi, te dejo. No, igualmente, muchas gracias a todos y gracias por sus comentarios y gracias a Juanjo por la invitación. No, la verdad es que es siempre un gusto platicar con ustedes. Son bastante, digamos, claros para hacer sus presentaciones, muy buenos datos y nos da una foto un poquito más amplia de qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que están viviendo ahorita y una perspectiva de qué es lo que pudiera pasar. Y justamente ustedes tienen información de primera mano y claramente la labor que hacen con sus clientes es resultado de su crecimiento, ¿no? Entonces, agradecemos mucho que se hayan tomado su tiempo. Sé que tienen mucha chamba y bueno, gracias a todos también por estar aquí. Pues con eso finalizamos y vamos a mandar taller, lo vamos a poner en FlipTrade, se lo vamos a mandar a Resuelve y a la Bolsa Mexicana de Valores para que tengan esta información por si lo quieren volver a revisar. Y pues de nuevo, muchas gracias, Javi, muchas gracias, Juan Pablo, excelente presentación. Mil gracias, nos vemos, un abrazo gracias. a todos. Bye. A todos.